Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es una envolvente de ensamblaje. Una envolvente de ensamblaje es un tipo especial de componente. Los envolventes en SolidWorks tienen dos funciones. Lo primero es utilizarlo como un componente de referencia a la hora de diseñar o utilizarlo como un componente de selección. En el primer caso, como un componente de referencia, por ejemplo, en esta escena donde está la plegadora, podemos utilizar nuestro envolvente pues, para delimitar el espacio que va a utilizar el operario. En este caso, yo me he creado aquí esta pieza, ¿vale? Entonces, lo que haremos será convertirlo en envolvente, ¿vale? Digamos que este sólido representa el espacio que utiliza el operario, ¿vale? Entonces, con el botón derecho nos venimos aquí a propiedades de componente y seleccionamos envolvente. ¿Vale? Entonces, este sólido se vuelve transparente, facilitándonos la vista a la hora de tener que hacer cualquier tipo de modificación o rediseño de la máquina o lo que sea. Y tenemos constancia del espacio donde se moverá el operario. ¿Vale? Entonces es muy útil cuando tenemos que hacer tipos de modificaciones, así podemos evitar que pues entorpezcan el trabajo y lo que estemos haciendo sea peor al final. También nos dice que podemos utilizarlo como un componente de selección. ¿Vale? Para eso, mira, nos vamos a ir a esta otra escena en donde tengo una serie de componentes y lo que queremos hacer es seleccionar componentes u ocultar componentes. Aquí ya lo tenemos puesto como envolvente y para utilizarlo como una herramienta de selección tendríamos que ir desde el envolvente, botón derecho, la opción de envolvente, visualizar ocultar utilizando envolvente o seleccionar utilizando envolvente, ¿vale? En este caso vamos a visualizar ocultar y le vamos a ocultar todos los componentes que estén fuera del envolvente, ¿vale? Tendría que ocultarme lo que esté fuera de nuestro cuerpo sólido envolvente. ¿Veis? Entonces, estas son las dos principales funciones que tiene lo que es la envolvente en SolidWorks. Como veis, los envolventes cambian de icono en nuestro árbol de operaciones. Cuando se trata de un componente sólido, o sea, cuando es una pieza, se nos pone un sobre. Y cuando es un ensamblaje, es un sobre con el símbolo del ensamblaje. Esto es muy útil, como os digo, sobre todo, como veíamos en este caso, a la hora de tener que rediseñar nuestros componentes y ver que no nos entorpezca el espacio físico una vez fabricado. Así que, bueno, profundizaremos un poquito más en otro vídeo más adelante. Espero que esto te sirva de ayuda, de guía, que lo incorpores y observes lo fácil que es utilizar este tipo de funciones para facilitar los diseños. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.